Comienza Comunicando, un espacio dedicado al despertar de la conciencia y sanación íntegra del ser. Comunicando, un programa dirigido y presentado por Rocío Aranda, psicoterapeuta holística y canalizadora, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Aquellos que estén dispuestos a liberarse de sus miedos alcanzarán la verdad, porque cuando las cosas se ven de forma distinta, éstas cambian. Comunicando, reconecta con tu esencia, los jueves a partir de las 8:30 de la tarde en Radio Mairena, 107.4 FM. Bienvenidos a una nueva entrega, la segunda entrega del programa Comunicando. Bienvenidos a todos nuestros amigos y oyentes de Radio Mairena en la 107.4 de la FM Estéreo, emisora municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, y también saludamos desde aquí un abrazo fraternal a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Y hoy nos vamos a adentrar en el no menos interesante y excitante mundo de la hipnosis, con nuestra directora, que nos trae un invitado de postín. Rocío Aranda, ¿qué tal? Bienvenida y saludos, compañera. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros radioyentes y a todos nuestros seguidores de YouTube. Y bueno, pues esta tarde tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre lo que es hipnosis regresiva, y en este caso pues nos acompaña Juan Antonio Sánchez. Bueno, es hipnoterapeuta, es director en el Doctor Hipnosis y él tiene su propio canal de YouTube, es creador de contenidos, está en YouTube como Juan Antonio Sánchez. Y bueno, Juan Antonio, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido a Comunicando. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria personal, sobre tu trayectoria laboral. ¿Qué te lleva a dedicarte a esto? Buenas tardes, Rocío. Me alegro mucho de verte, aunque sea por estos medios tan modernos. Buenas tardes, Javier. Un placer conocerte y poder saludarte. Bueno, pues es una buena pregunta, Rocío. Tú sabes, creo que por propia experiencia, que casi todos los que nos dedicamos de alguna forma a servir a los demás, hemos llegado aquí, a este camino, a través de alguna casualidad o alguna crisis, normalmente ambas cosas, una crisis primero y luego encuentres el camino. Y en mi caso fue igual. Yo he sido emprendedor desde siempre, desde muy jovencito. Tuve una crisis importante, decidí trabajar para una empresa, dejar de emprender y de trabajar para mí mismo y trabajar para una empresa, para una multinacional. Y cuando estaba trabajando para esta empresa me ocupaba de la formación de muchas personas, viajaba mucho y demás. Y la frustración, pude descubrir que la frustración que me producía el hecho de formar a las personas y comprobar cómo poco tiempo después pues volvían, digamos, a repetir los errores o volvían al camino, al hábito anterior, me frustraba mucho y me hizo buscar una herramienta que me pudiera ayudar a cambiar a estas personas, a cambiar estos hábitos que tenían estas personas laborales en aquel momento, claro, para poder mejorar, ¿no? Y así descubrí la hipnosis. Entonces, en aquel momento, justo hace muchos años ya, se estaba utilizando en Estados Unidos en las empresas justamente para esto. A mí me fascinó, me llamó muchísimo la atención, tanto que decidí, pues esto, averiguar todo lo que pude, lo que llegó a mis manos, estudiar todo lo que pude, leer todo lo que pude y finalmente lo convertí en una profesión. Y así llegué a esto. Muy bien, muy interesante, porque además lo que es el mundo de la hipnosis, aunque sí que todo el mundo escuchamos esta palabra, ¿verdad? Es totalmente desconocido. Es una técnica, ¿verdad? Dentro de lo que es la psicoterapia. Es una técnica
que la envuelven muchos mitos, muchas dudas, Fíjate que es una técnica ya, pues que viene igualmente milenaria prácticamente desde el Antiguo Egipto. Es una Sí, técnica. Cuéntanos exactamente, Juan Antonio, ¿qué es la hipnosis? ¿Qué es la terapia de hipnosis regresiva? a mí me gusta decir, porque yo no creo que en realidad sea tan desconocida. Yo creo que la hipnosis es una terapia muy conocida por casi todo el mundo. Es difícil que tú preguntes a alguien o comentes o saques el tema sobre la hipnosis y no tenga algún conocimiento sobre ella. Otra cosa es que el conocimiento que tenga pues sea erróneo, lleve a confusiones. La televisión ha hecho mucho daño en esto, ¿no? Hay diferentes tipos de hipnosis también, entonces la mayoría de la gente la asocia a algo lúdico, algo más divertido, algo más a nivel de espectáculo, y pocas personas conocen realmente que la hipnosis se utiliza para otras muchas cosas, sobre todo a nivel terapéutico. Además, aquí en España tenemos la suerte, fíjate, Rocío, que se conoce muy poco, tenemos la suerte de tener un cirujano en Valencia que es una eminencia a nivel internacional, que ha creado su propia, por decirlo de alguna forma, hipnosis, porque le ha puesto su nombre, lo ha registrado y demás, y que tiene el don, por llamarlo de alguna forma, de operar a sus pacientes en un estado hipnótico sin tener que utilizar pues anestesia ni ningún tipo de químicos, ¿no? Esto lo enseña a nivel internacional, sin embargo, la mayoría de la gente no conoce este tipo de cosas. Conoce la hipnosis, como digo yo, de espectáculo, que es la que te hace reír, que no la desprestigio para nada, que también es muy divertida, pero que existe otro tipo de hipnosis que se utiliza pues para otras muchas cosas. En el caso de la hipnosis regresiva o de la hipnosis profesional, como a mí me gusta llamarla, ¿de acuerdo? Eh, lo más habitual que pueda llegar a tratar, a pesar de lo que la gente piense, suelen ser problemas de ansiedad, suelen ser problemas de adicciones, suelen ser problemas nerviosos, miedos, fobias. Este tipo de cosas es lo que más se trabaja y para lo que mejor resultado da esta técnica. A mí me gusta llamarle la llave inglesa de las técnicas, porque en realidad la hipnosis no es más que una llave inglesa. Puede utilizarla prácticamente cualquier persona, independientemente de su formación. Con un poco de formación y una buena práctica, cualquier persona podría someter a otra a una sesión de hipnosis, ¿no? Pero también es verdad que la experiencia, el tiempo y toda la formación que puedas obtener te va a facilitar mucho esto, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y además, bueno, la experiencia, ¿verdad? Que es muy importante a la hora de guiar a este paciente, ¿verdad? De ir marcando las pautas paso a paso y de saber guiarlo. Muy Sí. bien. ¿Qué opinas, Javier? ¿Qué opinas de la técnica de hipnosis regresiva? Sí, lo que comenta Juan Antonio es totalmente cierto. Las películas pues han dado una visión de la hipnosis fomentando muchísimos mitos. Eso es, eso es, eso por un lado. En este sentido, sí estoy de acuerdo con él, que ha hecho muchísimo daño. Y lo que la Sí. gente también desconoce es que hay ya muchas investigaciones que correlacionan lo que es la sugestión hipnótica o la hipnosis a diferentes tipos de actividad en diferentes zonas cerebrales. Es decir, que el proceso hipnótico tiene una base sólida neurológica cerebral. Yo te quería preguntar, Juan Antonio ha comentado, y nunca mejor dicho, ¿no? Que es la llave inglesa, es una herramienta más que tenemos ahí muy indicada para problemas de miedo, fobia, ansiedad, independientemente de estos trastornos. eh, ¿qué, ¿Qué beneficios puede reportarnos lo que es una terapia hipnótica profesional? Los beneficios son múltiples, ¿no? Y de la misma forma que son múltiples los casos. Al igual que cualquier otro terapeuta, obviamente tratas a la persona de una forma muy individualizada. Aquí no hay un contexto. Además, me gustaría dejarlo muy claro porque nos han educado muy bien
¿vale? Vamos a decirlo así, nos han educado muy bien. Entonces, cuando una persona tiene un problema, el que sea, imagínate un problema de fobia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Alguien tiene una fobia, lo primero que hace es intentar buscar ayuda de una forma química normalmente, ¿de acuerdo? Algo que obviamente no le va a ayudar mucho a solucionar la fobia, ¿no? Pero cuando esto ya no es posible y busca ayuda terapéutica, ya sea a través de un psicólogo o a través de un hipnólogo o cualquier otra terapia, lo primero que hace esto es consultar o preguntar cuántas sesiones o va a ser el coste, como si una terapia o tratar a un ser humano fuera igual que cambiar una pieza de un motor de un coche. Es decir, estamos también educados ya por este sistema, por decirlo de alguna forma, que queremos, yo lo entiendo, la persona quiere sanar y quiere hacerlo de la forma más rápida posible y de la forma más económica posible. Entonces, quiero dejar claro que, como siempre digo a todos mis clientes, la hipnosis no es un milagro. La hipnosis es una terapia hermosísima que funciona de una forma increíble, pero no hace milagros. Si tienes una fobia, lo que vamos a hacer con la hipnosis es intentar darte a ti unas herramientas, cambiar, a mí me gusta llamarles carpetas, esas carpetas donde se generó, porque la fobia tiene una causa, o sea, viene de un punto concreto. Cuando hablamos de hipnosis regresiva, muchas veces tiene mucho que ver con esto, si ha habido un trauma anterior o si ha habido en su vida o en la pasada, eso ya lo veremos, ¿no? Pero cuando la persona acude a terapia, lleva la idea de solucionarlo muy rápidamente y a un coste cerrado. Y desgraciadamente, cuando uno trata de este tipo de cosas, a mí me gusta llamarles emocionales o psicológicas, no existe una lista de precios y un número cerrado de sesiones. Esto quiero dejarlo claro para que todo el mundo lo sepa. Iniciar el camino de sanación a través de cualquier tipo de terapia, incluida la hipnosis, conlleva un proceso que para cada persona es individual, ¿de acuerdo? Los beneficios son múltiples. La principal diferencia, por ejemplo, con la psicología tradicional, que esto también todo el mundo lo pregunta, tiene que ver con los tiempos. Mientras que la psicología tradicional suele ser una terapia a más medio o largo plazo, la hipnosis es una terapia a muy corto plazo, tanto que por norma general en la primera sesión, en la primera consulta, ya obtienes algún resultado. Menos, más, etcétera, pero se obtiene un resultado. Y esto ayuda mucho porque el cliente, la persona, vive esa experiencia, ve los cambios rápidos y se motiva a proseguir con su proceso de cambio y su sanación. Estos son los principales beneficios. Totalmente de acuerdo, además contigo, Juan Antonio. Es una técnica que desde luego desde la primera sesión se obtienen unos resultados increíbles, espectaculares. Yo lo he podido comprobar por mí misma y sin duda, bueno, es algo que recomiendo a todo el mundo, aporta muchísimos beneficios y sin duda es una técnica de acompañamiento perfecta y fantástica para cualquier tipo pues, de terapia, cualquier tipo de problemática a nivel psicológico, ansiedad, estrés. Sin duda que sí, es una técnica que recomiendo a todo el mundo probar porque es algo que merece la pena vivir y llegar a interiorizar. Y los traumas, Rocío, los traumas, que tenemos muchos traumas. Así es, sí, así es. Y más en estos tiempos, ¿verdad, Juan Antonio? Que son unos tiempos, pues bueno, como ya sabemos que se está viviendo a un ritmo muy acelerado, de mucha incertidumbre y está ahí, es decir, está ahí los traumas emocionales, ansiedad, estrés. Pues bueno, estamos viviendo, ¿verdad? Un poco unos tiempos caóticos, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente, yo creo que Juan Antonio acabas de decir algo que a mí me gustaría resaltar, ¿no? Queremos la pastillita mágica, ¿no? Que nos va a resolver no solo el problema de ansiedad, sino también el conflicto o esa puerta abierta que está provocando esa ansiedad, ¿no? Eh, es, como tú muy bien dices, lo que se nos ha enseñado y que muchas veces las posibles muletas que en ocasiones algún tipo de paciente pues
tiene que utilizar, confundimos el medio con el fin, ¿no? Y nos acabamos enganchando pues en una medicación psiquiátrica. Por ejemplo, España es uno de los países que más psicofármacos consume, ¿no? Entre ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Yo te quería preguntar porque, claro, todo tiene sus ventajas, todo tiene sus beneficios, pero está la otra cara de la moneda. ¿Qué otra cara de la moneda tiene la hipnosis? ¿Qué efectos secundarios puede tener, si es que tiene alguno? Pues Javier, en realidad no tiene ningún efecto. Bueno, todo tiene una cara de la moneda, como tú dices, dos caras, ¿no? Hay una cara A y una cara B. En la hipnosis, la única cara B que te puedo decir, o la única cara más oscura, es el coste, porque desgraciadamente este tipo de terapia se tiene que facilitar sí o sí de forma privada, ya que no está dentro de los canales habilitados para hacerlo ni a través de ningún seguro privado que no lo cubre, tampoco a través de la Seguridad Social, por supuesto, y tampoco existe absolutamente ningún otro medio de poder recurrir que no sea a una consulta privada, ¿vale? Esta es la, por decirlo de alguna forma, pues la cara más amarga, ¿verdad? Porque a mí como terapeuta me encantaría que, al igual que ha ocurrido, por ejemplo, con la acupuntura, que ahora ha empezado ya a poder realizarse a través de determinados seguros y demás, me gustaría que muchas terapias, incluida esta, pudieran entrar en esos canales para poder llegar a muchísimas más personas, porque parece que no, pero la economía es importante. En estos tiempos, ¿de qué vamos a hablar, ¿no? O sea, imagínate ahora si además de la que está cayendo, si además de todos los conflictos emocionales que tengo, los miedos, los bloqueos, tengo los problemas laborales y tengo que gastar dinero para solucionar estos problemas, pues a la persona no deja de ser un escalón más, es un problema más, porque no es una terapia a la que pueda acceder a través de otro medio, no existe. Esta, para mí, es la parte más negativa de este tipo de terapia. A nivel profesional no existen efectos secundarios. Muchas personas, de hecho, y esto también quiero resaltarlo, me agrada mucho decir que hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos profesionales, hablo de doctor hipnosis en este caso, que ya nos envían a estos pacientes a los que ya no quieren medicar o a los que quieren ayudar de otra forma, y muchos de estos pacientes vienen medicados, tomando medicación, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, o incluso muy, muy medicados. Y te puedo decir, Javier, que en todos ellos hemos obtenido un resultado positivo. En el 99% de los casos, estas personas han mejorado, han rebajado su medicación. No lo hacemos nosotros, obviamente eso lo tiene que hacer su profesional, en este caso su psiquiatra, que es el que lo medica, pero en el 99% de los casos el psiquiatra ha acabado rebajando la medicación y la persona ha empezado a coger las riendas de su propia sanación, porque realmente es lo que quería, buscar la causa y poder coger el control de lo que es su vida, ¿no? De lo que son su día a día, porque una persona medicada, tú lo sabes igual que yo, a veces muy medicada diariamente, es una persona que no vive, sobrevive. Simplemente transcurre un tiempo, transcurre el día en los mundos de Yuppie sin realmente tener conciencia de lo que está ocurriendo y sin realmente vivir, ¿no? Que yo a vivir le llamo sentir, tocar, tener conciencia de lo que haces, disfrutar de lo que comes, de lo que tocas, de lo que besas, Así que obviamente te puedo decir que si incluso en estos casos, que son los más graves, no existen efectos secundarios, pues imagínate en los menos graves, ¿no? Con lo único que realmente sí andamos, o en mi caso sí ando con mucho cuidado, es cuando hablamos de patologías con daño cerebral, como la esquizofrenia o este tipo de cosas, donde sí hay que tener mucha precaución, porque no podemos olvidar que la hipnosis es una terapia que trabaja con visualizaciones y entonces vamos a trabajar con una persona que ya de por sí tiene una imaginación más que
alterada, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado. En el resto de casos no existe prácticamente ningún efecto secundario. Solamente el disfrute de la sesión, la mejoría de la persona y el bienestar en general. Esto es. Juan Antonio, yo tengo una pregunta, porque eso también es uno de los mitos, ¿verdad? Que mucha gente piensa. ¿Se puede hipnotizar a todo el mundo? Se puede hipnotizar a todo el mundo que quiera ser hipnotizado. Existen técnicas de hipnosis rápida. Esto es sugestión, Rocío. Esto es como todo. O sea, mi trabajo en concreto no es hacer una hipnosis rápida, que sí que hemos visto en espectáculos, como hemos dicho antes, ¿no? Pero claro, hablamos de sugestión. Entonces, solamente el hecho de hablar de hipnosis causa un efecto ya en la otra persona. Si yo me acerco a una persona que no me conoce y le digo que me dedico a la hipnosis, automáticamente ya está sugestionada. Fíjate, sin yo hacer nada, ¿eh? Por lo tanto, podría hipnotizarla prácticamente en 10 segundos, ¿vale? Pero una cosa es poder hacer una técnica hipnótica rápida y otra cosa es poder profundizar, hacer una hipnosis más profesional en la consulta, de una forma mucho más controlada y mucho más profunda para trabajar aquellas carpetas, vuelvo a repetir, que queremos cambiar, ¿no? En este caso, tiene que haber, como en todo, un consentimiento previo, es decir, la persona tiene que querer, de alguna forma, esta ayuda. Tú lo sabes igual que yo, la primera norma del terapeuta: no puedes ayudar a aquella persona que no quiere ser ayudada, y por lo tanto en hipnosis es prima la misma. O sea, no puedes hipnotizar a aquella persona que no quiere ser hipnotizada, ¿de acuerdo? No al menos para hacer un trabajo profundo, sí para hacer un poco de espectáculo, ¿vale? Bien, Muchas gracias. yo te quería preguntar, Juan Antonio, volviendo a lo de antes, fíjate que la acupuntura china, bueno, tiene miles de años, Milenaria, sí. se aplica en China en todos los estratos, en todos los niveles, en zonas rurales, es algo que no se cuestiona. ¿Por qué el modelo médico, vamos a llamarle occidental o tradicional, tiene estas reticencias para incorporar la acupuntura, la medicina ayurveda, el reiki? ¿Por qué esta resistencia de este modelo médico? Quizá porque es demasiado mecanicista. Esta respuesta es muy sencilla, Javier. Todos estos modelos de los que hablamos, incluida la hipnosis, son poco productivos para determinados intereses. Realmente ayudan. O sea, tú imagínate, o sea, si tú te metes en mi página web, www.doctorhipnosis.es, hay un cuadro estadístico donde puedes ver la media de secciones que una persona puede llegar a tener para cualquier tipo vamos a decirle, de patología, ¿de acuerdo? La media creo que anda en 4 secciones o 5. O sea, tú imagínate una persona ansiosa, por ejemplo, que pueda resolver este asunto en 3 o 4 visitas, mientras que a través de otros canales esta persona va a estar consumiendo una serie de medicación durante 20 años. O sea, a nivel económico, este tipo de terapias no es interesante para determinados sectores. Por lo tanto, sectores muy poderosos. Por lo tanto, estos van a pelear y de hecho lo hacen y siguen peleando para que ninguna de estas terapias entren en los canales oficiales, porque supondría la bajada de ventas de otra serie de productos. Hablamos de miles de millones, sencillamente. O sea, esto que me comenta Javier, tú me decías antes que me hablabas de un estudio que se había hecho sobre las diferentes partes del cerebro que actúan cuando se hace. Hay estudios hechos igualmente con la meditación.
la meditación. Y son estudios hechos por universidades con enfermos de cáncer en hospitales donde se han separado dos grupos. A uno se le trató de forma normal y al otro, además, se le ayudaba a meditar diariamente. Y están los estudios de las mejoras y las diferencias entre los dos grupos y son abismales. Abismales. La meditación. Y sin embargo, tampoco verás la meditación en ningún canal oficial de nada. O sea, ningún médico te va a recetar que medites. O sea, nada. No hay forma. ¿Por qué? Pues por lo que hablamos, ¿no? Porque económicamente es poco interesante. Una receta de meditación o de 3 sesiones de hipnosis implica que esta persona, este cliente, va a estar dentro del circuito muy poco tiempo. Y esto no es interesante para el sistema. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Rocío, adelante, compañera. Muy bien. Juan Antonio, yo te quería preguntar que nos explicaras pues bien un poquito más en profundidad pues en qué consiste la terapia, el paso a paso, cómo se suele dar, ¿no? La sesión desde que llega, digamos, lo que es el paciente, pues se mantiene esta entrevista, ¿verdad? Y a partir de ahí pues ya empieza, ¿no? Todo lo que es pues el paso a paso de la relajación, inducción. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste la técnica paso a paso? La técnica es muy sencilla, Rocío, pero aquí vamos a diferenciar diferentes partes, ¿vale? La técnica en sí, como tú bien dices, hay unos protocolos bien establecidos, que son unos pasos a seguir, sencillos. Por eso te comentaba antes que se puede transmitir a otras personas. Es sencillo, entre comillas, de poder transmitir estos protocolos, que obviamente consiste en una relajación sistemática, que es donde vas a empezar, ¿no? Porque para poder acceder a donde queremos, comenzamos con una relajación, que además se hace paso a paso, que se repite dependiendo de la persona 2, 3, 4 veces, una vez. Esto ya el terapeuta elegirá, ¿vale? Una vez concebido el estado de relajación que queremos, comenzamos con los protocolos de profundización, donde vamos a hacer que esa persona ya profundice hasta el nivel que nosotros queremos para poder trabajar estas carpetas de las que yo te digo. Y luego comienzas con los protocolos de salidas, que es simplemente ayudar a la persona de nuevo a retomar no me gusta llamar conciencia, porque la mayoría de la gente piensa que pierde la conciencia y no es así, pero bueno, a retomar, digamos, las sensaciones corporales, a recuperar la noción del tiempo, este tipo de cosas, ¿vale? Pero hay una cosa muy importante que a mí, esto es un tema mío personal, que quiero transmitirlo, no sé si los demás terapeutas harán lo mismo, ¿no? Yo, como digo antes, no creo en las casualidades, creo que todos los que estamos en este camino es por algo, por algún motivo y para algo. Para mí la hipnosis es la puerta, es una puerta, es esa herramienta, esa llave inglesa que facilita que esas personas vengan a mi consulta. Cuando yo hago, antes de todos estos protocolos que hemos hablado, antes de la sección de hipnosis, hago la entrevista, yo en esa entrevista intento captar toda la información, porque lo que me interesa realmente es localizar la causa, que en la mayoría de los casos la persona conoce, pero tiene oculta. O sea, ha metido esa causa debajo de la alfombra porque o no quiere verla, o no quiere tratarla, o le duele hacerlo, o aún le resuena, ¿no? Entonces, para mí es importantísima esta primera entrevista, ¿vale? Esta primera evaluación que le llamo yo. En mi caso, esto es un tema personal, en mi caso es sencillo, porque en el momento que una persona se me pone enfrente y comienzo a hacer las preguntas y tal, para mí es como una radiografía. Automáticamente empieza a venirme toda la información sobre las causas, tal, y tal cual, que además soy poco sutil, también te lo digo, tal cual empiezo a transmitirlo, y esto hace que la persona a veces se quede un poco así. Pero a mí me ayuda mucho porque localizo automáticamente la causa y después ya puedo comenzar con el proceso hipnótico. Es decir, la paso a una sala, obviamente,
habilitada para ellos, una sala tranquila, con una luz relajante, con una música relajante. Yo no utilizo diván, tengo un sillón porque es mucho más práctico para las personas mayores a la hora de sentar y de levantar y todo esto. Y lo pongo en un estado cómodo. Utilizo también unos impulsímetros, ¿sabéis? Controlo las pulsaciones y la oxigenación de la persona, me ayuda a comprobar el estado de relajación que lleva y tal. Y poco más, es que no tiene mucho más misterio, ¿eh? Es mucho más mayor el halo de misterio que envuelve a la técnica que la técnica en sí. Si es que no tiene más. Es sencilla, práctica y eficaz. Y por eso, ese es el motivo de que aún sea tan desconocida, porque no se puede vender, si no ya la tendrían otras empresas. Juan Antonio, dime un motivo por el que traer esos recuerdos del pasado, incluso de vidas pasadas, ¿no? Como incluso, pues bueno, llegamos que a mí me encanta, yo leo mucho Brian Weiss, este psiquiatra extraordinario, que nos habla tanto, que nos habla tanto, ¿verdad? De la hipnosis regresiva hacia vidas pasadas a través de sus propias experiencias con sus pacientes. ¿Qué nos aporta revivir este momento puntual, revivir este pequeño espacio, ¿no?, de tiempo del pasado, pues que nos ha generado pues algún tipo de bloqueo o de trauma emocional? El volver a revivirlo. Es buena pregunta, Rocío. Además te la voy a responder con un ejemplo para que lo vais a entender, lo va a entender todo el mundo de una forma muy sencilla, ¿vale? En la mayoría de los casos, la terapia regresiva que se utiliza, al menos en mi consulta en Doctor Hipnosis, suele ser una terapia regresiva, vamos a llamarle en esta vida, ¿vale? Y vamos a tratar traumas que son, por decirlo de alguna forma, reales. Imagínate una persona que ha sufrido un accidente de tráfico hace 10 años y que desde entonces no ha vuelto a subir en un vehículo, por ejemplo, ¿no? O ha tenido un trauma emocional en un duelo o una ruptura y desde entonces no ha sido capaz de rehacer su vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces es muy interesante retroceder hasta el momento donde se produce el trauma, ¿vale? Para, de esta forma, hacerle ver a la persona, porque recuerda que vamos a trabajar con visualizaciones, por realmente lo que ocurrió o incluso modificar lo que esa persona sintió cuando ocurrió o creyó que ocurrió, porque recuerda que la realidad no existe, cada uno crea su propia realidad. Entonces, en ese momento tú creas una historia, una estructura que se queda ahí anclada y que te va a servir de lastre el resto de tu vida, cuando realmente si la miras desde una perspectiva diferente. Yo suelo trabajar cuando hago este tipo de terapias, me gusta hacerlo, trabajar como una tercera persona, es decir, me gusta que se vea a sí mismo desde otra perspectiva para que pueda ver mucho más globalmente lo que ocurrió. Entonces, ¿qué te facilita? Te facilita justamente eso, te facilita ver otra perspectiva de la circunstancia que ocurrió, que fue la causa que creó tu trauma. Cuando tienes esta información y esta otra perspectiva, en esta carpetita que decimos que a mí me gusta cambiar, ya solamente no tienes una historia, tienes varias. Entonces ya tienes tú la potestad y las herramientas de elegir realmente en el aquí y en el ahora qué historia quiero coger. La que me traumatiza o la que me ayuda, me sirve como aprendizaje y me ayuda a evolucionar, a crecer y a seguir mi camino, ¿vale? Esto con respecto a las vidas de aquí, de ahora, ¿vale? Luego existe otro tipo de circunstancias a veces donde existe un trauma y no existe una causa física en esta vida. Y aquí ya la cosa se complica un poco, ¿vale? Y te voy a contar un caso para que puedas entenderlo como te he dicho muy fácilmente. Recuerdo una persona que tenía un problema, era una mujer, es una mujer, aún sigue, y tenía un problema alimenticio
tenía un problema con los dulces. No podía dejar de comer dulces. O sea, llevaba toda su vida intentando dejar de comer estos dulces, ¿no? Y se había puesto en manos de todos los especialistas del mundo mundial de nutrición, de psicólogos, psiquiatras, porque ella decía que era una sensación, normalmente uno come impulsivamente por ansiedad, pero esta persona no era ansiosa. Simplemente ella, cuando describía el problema, decía que es que ella sentía un deseo enorme que tenía que satisfacer con el dulce, solamente dulce, ¿vale? Cuando esta persona llega a mi consulta y hacemos la entrevista, yo siento que efectivamente esto viene de otra parte y tal, vemos su historia y vemos que en esta vida no había ocurrido nada, decido someterla a terapia regresiva y cuando hacemos esta terapia regresiva nos vamos a una vida anterior, que además fue muy tierno y duro a la vez, donde esta persona era una niña, ¿vale? Y me describe cómo va con su mamá al mercado, a un mercado, me describe calles estrechas, llenas de puestos, y tal, o sea, me describe toda la situación, incluso el lugar, que no voy a mencionar, pero me dice el lugar, el nombre de la madre, o sea, todo ese tipo de cosas. Y en un momento dado, la madre le pide que se meta debajo de uno de los puestos y que se quede ahí esperándola con la promesa de que cuando vuelva le va a traer dulces. Porque en aquel entonces, estamos hablando de una vida donde no existían las chucherías, solo había dulces. Entonces, ella, al parecer, se quedó debajo de este lugar, escondida, esperando a que la madre regresara. La madre nunca regresó y falleció ahí, sin comerse los dulces. Y arrastraba ese deseo de comer dulce que su madre le iba a traer desde esa vida a esta. ¿Qué le aportó saberlo? Le aportó paz y le aportó dejar de tener ese deseo, porque entendió de dónde venía, para que veas un poco cómo funciona esto. Muy bien. Juan Antonio, Rocío, vamos a dejar la sesión aquí ahora, ¿vale? Y sí, nos vamos a tomar un descanso de unos 15 o 20 segundos para iniciar la segunda, ¿de acuerdo? Bien, otra segunda cuestión, Juan Antonio, es uno de esos mitos, ¿no? Uno de esos tantos mitos que está alrededor de esa hipnosis mítica muy potenciada por tantísimas películas. Verdaderamente la persona que está hipnotizada está totalmente en manos del hipnotizador, del hipnoterapeuta, pierde la conciencia totalmente. Javier, esa es la pregunta, esa es la primera pregunta que todo paciente, sobre todo cuando llama por teléfono para consultar o escribe a través de la página web o a través de Google, tal, hace. Pero voy a perder la conciencia. De hecho, no solo es que realice la pregunta, es que tiene ese miedo. La persona, yo siempre le digo a mis clientes que son muy valientes porque realmente acuden a Doctor Hipnosis con ese miedo en el cuerpo, con el miedo de que van a llegar a un sitio, a una consulta, a ver a alguien que no conocen y que los va a hipnotizar y no van a saber lo que han hecho. De hecho, muchas personas vienen acompañadas y yo facilito este hecho. Puede venir perfectamente acompañada e incluso puede acompañar directamente en la sección al cliente, si viene con su pareja, con su madre, ¿no? No hay absolutamente ningún problema. Y justamente lo hago por esto, por el miedo que provoca el hecho de perder la conciencia, ¿de acuerdo? Y no es así. De hecho, es todo lo contrario, Javier. Cuando te sometes a una sesión de hipnosis, lo que el terapeuta en este caso va a propiciar es que pongas toda tu atención, esto sí, toda tu atención en las palabras del terapeuta. Pero no que llegues a perder la conciencia, porque si pierdes la conciencia, el terapeuta no podría hacer su trabajo, no podría ayudarte a visualizar, a cambiar esas carpetas. Lo único que hacemos es anular todo lo externo, sí, anular o cancelar todo lo demás. Si es verdad que vas a dejar de sentir el cuerpo, probablemente dejes de saber si ha pasado 1 minuto, 5, las nociones del tiempo y tal, pero sin embargo,
vas a agudizar mucho el oído porque es el único medio que estás utilizando en ese momento. El oído vas a oír muy fuerte y muy bien todos los sonidos y, por supuesto, te vas a focalizar, porque en hipnosis hablamos de focalización, ¿de acuerdo? Te vas a focalizar completamente porque así te lo va a ir dictando tu terapeuta en las palabras del terapeuta. Pero eso no significa que tú pierdas la conciencia, que dejes de ser tú, que no sepas dónde estás ni lo que haces o que te puedan obligar de alguna forma a hacer algo que tú no quieras hacer, ¿de acuerdo? Y otra pregunta que suele repetirse en casi todos los casos también y que también tienen que ver con los miedos relacionados con la hipnosis, parece sencilla, pero es real. Te preguntan si se van a despertar. ¿Qué ocurre si no me despierto? ¿Vale? Esto es así. Yo siempre bromeo y digo que tengo alquilado una nave y que los mando todo el mundo allí y los voy dejando allí, ¿vale? Pero esta es la realidad de la imagen que la hipnosis provoca en la mayoría del ciudadano de a pie, ¿vale? Estos miedos están ligados a esta terapia, pues a causa de esto que hablamos, ¿no? Estos mitos televisivos, este tipo de cosas, ¿no? Pero, por supuesto, ni se pierde la conciencia y ni, por supuesto, nadie va a quedar en un estado vegetativo o dormido eternamente, ni absolutamente nada de esto. Lo peor que puede ocurrir en una sesión de hipnosis es que no llegue al estado a profundizar tanto como quieras o que te despiertes o lo contrario, que te duermas, que tampoco serviría de nada porque dejarías de oír al terapeuta, pero tú te dormirías y te despertarías encantado. Muy bien. Sí, Rocío. Bueno, qué maravilla, Juan Antonio, la verdad que es una técnica muy interesante y es una técnica, pues por supuesto que recomendamos a todo el mundo probar. Juan Antonio, y ahora para despedirnos, sí me gustaría que le dieras a nuestros radioyentes, pues bueno, dónde pueden localizarte, tu dirección, tu pues, mail, teléfono. Por supuesto, y gracias por facilitarme. Obviamente, la mejor forma de localizarme hoy por hoy, a mí y a todo el mundo, es en Google. Entonces, con poner Doctor Hipnosis en Google, aparecerá la ficha de la empresa con la dirección, con el número de teléfono, incluso la opción de cómo llegar, correo electrónico, la página web, www.doctorhipnosis.es, etcétera, etcétera. Si, en cambio, me quieren localizar a mí como Juan Antonio Sánchez o quieren ver parte del contenido que creo a nivel personal, pueden hacerlo a través de Instagram, en mi cuenta de Juan Antonio Sánchez TV, o a través de mis canales de YouTube. El principal también es Juan Antonio Sánchez TV, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio, por esta información. Y muchas gracias, Javier. Ha sido un programa muy interesante, es una técnica fascinante y bueno, pues esperamos contar contigo nuevamente, Juan Antonio, pues para que sigas dándonos nuevas charlas sobre toda la terapia, sobre todo lo que es hipnosis regresiva. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y espero poder veros físicamente muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Juan.